Y seguimos conversando con Melina Medús y mucho queda dando vueltas siempre, ¿no? Que nos hace pensar sobre el tema. Melina pensaba, aquella experiencia que se hizo, ¿recordás? Que nos propusieron utilizar la famosa bolsa celeste para que los vecinos pudiéramos en casa hacer alguna separación. ¿Qué pasó con esa experiencia? Bueno, los jueves siguen siendo los días donde se saca la bolsa del llamado residuo reciclable. Lo que sí incorporamos como nuevo, digamos, para facilitar justamente la separación en origen fue que se puede separar en cualquier bolsa de cualquier color, ya que la gente por ahí tiene una bolsa transparente, o tiene una bolsa blanca, o tiene una bolsa verde. Muchas veces se complicaba conseguir esta bolsa azul, que en algún momento estaba en todas partes, pero después empezó a escasear, por lo cual lo importante que es que separen. No importa la bolsa, lo ideal sería que no saliera en la negra por una cuestión de dividir entre el residuo húmedo y el residuo seco, como le llamamos nosotros. Siento que para instalar, y creo que en muchas comunidades donde se instaló el hábito, la idea es complicarle lo menos posible al vecino. Probablemente en algún momento estemos preparados para separar por colores, en categorías, hacer una cosa un poco más compleja. Hoy por hoy lo más importante es que el vecino entienda que hay una fracción seca de residuos que son potencialmente reciclables, que van a una planta de separación de residuos sólidos urbanos, donde hay 40 personas que trabajan en una cinta separándolo, que ese residuo, la disposición que tiene es su venta posterior. Nosotros no producimos nada, o sea, cuando hablamos de planta de reciclado, nosotros no reciclamos acá nada, lo único que hacemos es separar y vender. Eso sí va a grandes empresas recicladoras que hay en el mercado y que hay en otras provincias. ¿Conocés de experiencias de otras localidades de la provincia de La Pampa donde, bueno, se estén dando pasos importantes en el tema, ¿no? Sí, sé que hay otras localidades donde se está trabajando y mucho y muy bien. Sé que Quemú ha avanzado mucho. Sé que Macachín, por ejemplo, está teniendo muy buenas experiencias, y bueno, y en general lo que tiene bueno en estas localidades es que contagian, ¿no? A las a las cercanas, digamos. Sobre todo hay muchas localidades chicas que vienen, que nos preguntan, que nos vienen a visitar, que nos consultan a ver cómo diseñar una campaña, de qué manera. Y siempre le digo lo mismo, no se compliquen, no pensemos en que para poder arrancar hay que tener una planta, por ejemplo. Pico, por suerte, cuenta con una planta de separación y tiene un volumen de residuos que justifica esta planta. En muchos otros casos no hay un volumen de residuos que justifique complicarse teniendo una planta. Claro. Probablemente se puede trabajar desde lo más básico, separando, acopiando en un galpón o en un lugar que se destine para tal fin, y después lo más importante, esto que hablábamos hoy de asociarnos con otros, generar volumen para la venta asociándonos con otras localidades, ¿no? Sé que eso está ocurriendo en distintos puntos de la provincia. Utilizabas la palabra contagiar, ¿no? Y recordaba algo que conversábamos en la previa del programa, y esto del sentido comunitario que tienen algunos países desarrollados, como por ejemplo Dinamarca. Qué experiencia interesante para contar, ¿no? Cómo manejan estos países y cómo están tan concientizados con respecto a este tema. Sí, exactamente. Primero, el paradigma, ¿no?, que manejan en muchos de estos países, donde yo les contaba hoy, se paga por lo que uno se genera, por la cantidad de residuos que uno genera. O sea, para que el televidente entienda, el vecino paga por la cantidad de volumen de residuo que genera. Y no se discute, digamos, es como la cantidad de energía que consumís. ¿Por qué? Porque se sabe que el tratamiento de estos residuos es complejo, es muy costoso para cualquier municipio acá y en un país desarrollado, que genera una problemática para el país que no solamente ahora, sino para las décadas venideras, por lo cual tienen la conciencia de que cuanto más generan, más van a pagar. Entonces, se es mucho más consciente a la hora del consumo, evitan comprar cosas que saben que después no van a tener un destino fácil, ni van a tener un tratamiento fácil, evitan disponer una cantidad, se reutiliza muchísimo, se buscan envases que sean mucho más amigables con el ambiente, justamente para reducir y cada vez generar menos y pagar menos en consecuencia, ¿no? Uno imagina procesos muy largos, ¿no? Para llegar a esta situación, ¿no? De concientización de las sociedades, ¿o no, Melina? Creo que sí, creo que tiene que ver con un nivel de madurez profunda,
de entender en muchos casos que bueno, que este es el único planeta que tenemos hasta ahora. Y si nos ponemos a pensar que un residuo plástico tarda miles y miles de años en degradarse en el ambiente, bueno, creo que es hora de que nos pongamos a pensar que tenemos, por ejemplo, en nuestro país y sobre todo en nuestra provincia, mucho por hacer al respecto, porque no solamente tenemos que pensar el problema de la basura como un costo para los municipios y como un problema a resolver. Es también un insumo que nos podría generar muchísimo dinero. Claro. Si lo pensamos como que el residuo reciclable puede constituir la materia prima para muchos productos. Ya en muchísimas provincias se está trabajando con emprendedores, sobre todo, que están diseñando productos donde se obtienen con una materia prima que tiene costo cero, porque se recupera de la basura, como por ejemplo el caso más fácil o emblemático es la madera plástica. Con la madera plástica diseñan desde casas hasta juegos para una plaza, bancos, implementos para el hogar, y se produce de una forma bastante sencilla, ya existe, la tecnología está aprobada en nuestro país, por lo cual no es tan complejo, y la materia prima está disponible. Por tu experiencia, por los talleres, por cómo caminan la ciudad, ¿crees que las generaciones más jóvenes vienen empujando más fuerte en este sentido? Sí. ¿Con mayor conciencia? Totalmente. Tienen todo mucho más claro que los adultos, son mucho más abiertos al cambio, entienden estos procesos de manera mucho más sencilla que nosotros, que nos cuesta, somos como bastante reacios a cambiar nuestros modos y nuestras costumbres, aunque sepamos que no son las mejores. Nosotros trabajamos muchísimo en los aspectos relacionados con la educación ambiental, y puedo decir que este año ha sido un récord en la cantidad de charlas pedidas, no solo en el nivel primario, sino también en el secundario. Justamente con el secundario empezamos a trabajar este año muy fuerte, con temas como por ejemplo el consumo responsable, la obsolescencia programada, que es, de qué manera los medios nos bombardean para que cada vez compremos más cosas. El consumo, ¿no? El creer que vamos a ser más felices si tenemos más cosas. Hacemos como un momento de reflexión con ellos muy importante, y aparte les contamos de que hay empleos relacionados con el ambiente, que son las empresas triple impacto, de qué manera los emprendedores jóvenes, le damos muchos ejemplos del país, están trabajando, ¿no?, con estos desarrollos que realmente proponen cambiar el planeta. Dejar de pensar que cuando llenamos el tacho de residuos en casa, cerramos la bolsa y le tiramos el problema a la ciudad, ¿no? Exacto. Volvernos parte, sí, protagonistas del tema. Sí, hay como un pensamiento mágico de que dejamos el residuo y se lo llevan, no sé, a otro país, a otra galaxia, y no, la verdad es que está acá, constituye un problema no solo para la gestión que esté a cargo, sino también para cada uno de los vecinos, para los contribuyentes, porque tienen que pagar por un servicio, por lo cual creo que este es un trabajo que únicamente se puede realizar bien entre todos. Bueno, antes de agradecerte y de irme a la próxima pausa, me ayudás a presentar a la próxima invitada, sí, porque también has trabajado en conjunto. Un honor. Con María de los Ángeles Bruni. Una apasionada total de lo que hace. Nosotros trabajamos muchísimo con la Facultad de Veterinarias, con varios programas de extensión. Con ella específicamente hicimos un trabajo que este año lo pudimos ver los resultados, ella les va a contar. Ella es la especialista que tenemos en animales ponzoñosos. Nosotros desde el Departamento de Saneamiento Ambiental somos los que recibimos las quejas o los reclamos de los vecinos cuando encuentran alguno de estos animalitos en su hogar. Y bueno, desarrollamos una serie de folletos que los chicos en clase los diseñaron, y desde el municipio los realizamos y los pudimos presentar para que la gente sea una guía para la identificación de estas especies, para saber cuáles son peligrosas, cuáles no, y qué hacer ante la presencia de uno de estos animalitos. Bueno, le vamos a preguntar también dónde nació esta pasión, ¿no? Sí, sí. Gracias, Melina. No, gracias a ustedes. Hacemos pausa, ya volvemos. Imagine